noches, qué miércoles más caluroso. Y yo pienso, de miércoles a miércoles 7 días, lo que viene siendo 7 días. Y para lo que dan de noticias, vaya tela marinera que tenemos. Entre imputados, desimputados, noticias. Yo de verdad voy a dejar que hable el pueblo porque, claro, dijimos, vamos a hacer unas preguntas a la ciudadanía. Y la gente está un poquito, notamos que la gente está un poco retraída a la hora de, ¿tengo que preguntar algo a los políticos? Yo creo que es que dais un poquito de miedo, ¿Eso o que vamos a salir todos en los WhatsApp? No sé yo lo que va a ser. Hombre, un poco ambiente veraniego. Pero bueno, ala, adentro el pueblo, a ver si nos ilustra un poquito y os hacen unas preguntas. Porque yo es que estoy muy confusa, he estado un poco ambiente trabajo, ambiente verano y os digo una cosa. Tanta noticia me tiene abrumada, abrumada. Venga, vamos a ver. Sí, es necesaria porque ya estamos hartos, mucha gente, del gobierno que tenemos. Porque, a ver, yo, por ejemplo, como socialista, Javier Lambán lo tengo en buen afecto, pero el Partido Socialista de hoy en día en el gobierno, fatal. Bueno, que cualquier manifestación que sea en contra del gobierno, en contra de las medidas que están haciendo, en contra de que se están riendo de todos los españoles, me parece que es perfecto, maravilloso y es algo a lo que hay que apoyar. Sí, por supuesto que sí. Y una renovación del Partido Socialista total también, en su cúpula. Son más que necesarias, es vital para el futuro de España unas elecciones anticipadas y que se vaya este tío que se está riendo de todos los españoles y le importa más los extranjeros que los españoles. Bueno, se afecta eso, que el gobierno de España está con Cataluña, con el tema de la amnistía, de no sé qué, y Aragón nos están dejando, pues como siempre, como toda la vida, la parte de atrás. Bueno, pues es que todo repercute en el mismo sistema, de que el gobierno Aragón siempre lo tenemos, está siempre a la cola, y es que por mucho que intentemos el gobierno de Aragón hacer las cosas, tanto como Azcón ahora y Lambán entonces, pues la verdad que no tenemos el suficiente apoyo del gobierno central. Madre mía, Miguel, te voy a dar a ti la pasada, no sé si la primera, bueno, No, lo primero voy a presentar a mis tertulianos, que es que ya con tanta emoción, vaya tela. Ahora, la sanidad también hablaremos aquí. Yo creo que ha habido poquitas personas que han hablado, la verdad es que es una época un poco complicada y desde luego, pues bueno, hemos preguntado, como no podía ser de otra manera, por la manifestación convocada por el PP y hemos hablado pues también de si había, es que la verdad es que a nivel nacional todo está muy interesante, aquí estamos como más calmaditos, pero las cosas son las que son, Miguel, pero bueno. Óscar, buenas noches, que no hemos presentado, hemos dado paso al pueblo. Buenas noches a todos los telespectadores, gracias por estar presentes y ser testigos de todo lo que vamos a comentar, las diferentes perspectivas políticas y bueno, no sé si extenderme ahora o ceder paso a los compañeros y luego hablar, pero porque tenemos mucho que hablar y opinar todos. Sí, yo ya habéis visto que he hecho una presentación muy cortita. ¿Estás bien ya? Sí, ya recuperado parcialmente. Bueno. Parcialmente. Tenemos unos profesionales médicos muy buenos, pero claro, con pocos medios. Pero no sé eso, que hay que hablar de una cosa también al margen de... Que pobre que le va a atacar, hoy vamos a atacar a Miguel, no queda otra cosa, pero también hay que hablar de lo que está... se atacan solos. También hay que hablar de qué está pasando en Aragón, y esto no lo he dicho, con el tema de que están quedando muchas plazas de MIR vacantes. Se nos van, los formamos y se nos van, que es lo que está pasando en Aragón, que no quieren venir los médicos a Aragón, o mejor dicho, que no se quieren quedar. Eso también me parece preocupante. José Ignacio, buenas noches. Que digo que no voy a hablar y no callo. Muy buenas noches y bueno, pues también encantado de estar aquí con todos, ¿verdad? Con los telespectadores y con los tertulianos. Tendremos muchos temas para comentar y vamos a ver por dónde va y por dónde se desarrollan los temas. Fácil, lo han puesto al principio. Yo tengo que apuntar que la manifestación no era del Partido Popular, era una manifestación para que acudiese todo aquel que considerara oportuno pues, manifestar una oposición pacífica a lo que está sucediendo en la gestión del gobierno, ¿no? Las manifestaciones, yo entiendo que siempre que sean pacíficas, hay que dar libertad para que se puedan desarrollar y por lo tanto pues todo el mundo tiene derecho a plantear sus peticiones e insisto que de manera espontánea hubo mucha gente en Madrid que no era del partido sino que eran incluso yo entiendo que debía haber hasta personas
Bueno, turistas, algunos, sí, tienes razón. Es una zona turística. Algunas personas que están haciendo turismo en el Partido Socialista porque están desorientados, pero porque yo creo que había también personas del Partido Socialista, y de esto Miguel no tiene la culpa, pero es así de cierto. Bueno, una parte alícuota a lo mejor, pero... Pues Joaquín, buenas noches. Pues buena noite a todos y todas. Sí. Continuaría charlando en aragonés, pero no quiero que se levante el señor del Partido Popular y que se haga un Ayuso, como el que vimos el otro día en Barcelona, que fue totalmente deleznable y un espectáculo que se podría haber ahorrado sincerísimamente, porque España es plural y diversa. Pero ¿quién dio el espectáculo? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿El que habló en cualquier caso, con la manifestación, decir que bueno, que bienvenida al Partido Popular a que vaya a las calles a manifestarse. Eso es propio de un Estado democrático, que es el que quieren, que es el que vivimos realmente, y por ahí se ríen. Y sobre todo, bueno, a mí me gusta mucho estar en la calle y manifestarme. Lo hago habitualmente por la educación, por la sanidad públicas, lo hago por la igualdad, lo hago por muchísimas cuestiones, lo hago porque los suelos dotacionales de Rosales del Canal sean para equipamientos públicos porque necesitan, entre otras cosas, un instituto. Y bueno, en cualquier caso, bienvenida a las calles al Partido Popular, y que ojalá pidan más cosas aparte de que se vaya Sánchez. Bueno, pues Miguel, hay que decir que lo que hablamos, ese oasis, es muy curioso. La respuesta que han tenido hacia la manifestación y lo que estaban explicando estos dos señores, y qué curioso cómo estaban... A mí me resulta chocante que alababan por un lado al señor Lamán, quiero decir, o sea, que es una cosa, o sea, que es un gobierno socialista el que ha habido, ¿no? Bueno. También decían que la sanidad ni con el uno ni con el otro, entonces ahí lo dejo, Miguel. Bueno, pues bueno. A ver por dónde empiezas. Buenas tardes a todos. Un poco, bueno, pues hay que los espectadores nos trasladan un sentir de la sociedad. Entiendo que es un sentir, pues, de una parte de la sociedad, es un sentir parcial que ni mucho menos tiene que ver con la mayoría, porque hace menos de 2 años el gobierno de España pues revalidó la fuerza para poder tener una mayoría parlamentaria, o al menos de que no hubiese otra fuerza contraria para gobernar en este país, porque es una cuestión de aritmética. No se tuvieron los votos necesarios, y estamos hablando de que fue julio de 2023, estamos hablando de hace 2 años. La legislatura en este momento se encadena hacia su Ecuador, y parece que el PP tiene prisa en que se acabe. Vamos a darle tiempo al tiempo, porque como en alguna ocasión se ha manifestado, no hay una mayoría alternativa en este momento, porque si la hubiera, yo creo que el señor Feijóo ya debería haber convocado una moción de censura, si tan grave le parece todo lo que está ocurriendo, y usar los calificativos de mafia, precisamente una persona que sí que tiene fotos con mafiosos y con narcotraficantes. De momento el señor Sánchez, hasta lo que yo sé, fotos con narcotraficantes no tiene. Y nos decían, sanidad, problemas reales, problemas de nuestra ciudadanía, y tú preguntabas, ¿por qué por qué no vienen los MIR? Sabéis que ha habido el concurso de plazas MIR, que estábamos contentos porque se habían cubierto todas las reservas que teníamos de médico general, es medicina general, sí, en el medio... Son los médicos de cabecera de toda la vida. Los médicos de cabecera que se van a formar al medio rural, sobre todo. Pues son tan importantes. Son muy importantes, sobre todo en nuestro medio rural aragonés, si queremos que se mantenga. Pues sencillamente... Y en los centros de salud de Zaragoza, en todos los sitios. No, pero en este caso estamos hablando de que las plazas que se han quedado después del segundo llamamiento, porque ya sabéis, primero te asignan, y a ver los huecos que van quedando, pues es sobre todo el Teruel más interior, la zona del... voy a decir el Partido Judicial, la zona de salud de... De juicio no hablemos, no hablemos. La zona de salud de Alcañiz, sobre todo, la zona de salud de Utrillas, es decir, pueblos muy pequeñitos. Pues seguramente es que no estamos dando una respuesta de atracción, de ser capaces de atraer. Y eso tiene que ver con que tenemos que dar mejores condiciones de trabajo, mejores contratos, apostar por la sanidad pública. Y eso significa recursos. Y para que haya recursos hacen falta una cosa que aquí siempre hablamos, llevamos ya 1 año hablando prácticamente, y es presupuestos en el gobierno de Aragón. Y en el gobierno de España, fíjate, también lo digo, también tendría que haber presupuestos en el gobierno de España, y quizá el Partido Popular se podría también poner la capa en vez de un lugar de esa capa anti-Estado, anti-país, anti-todo, y ponerse la capa de colaborar. Nos podemos aplicar ese cuento todos. Pero es verdad que el medio rural aragonés necesita recursos, porque están pasando muchas cosas, y aquí vamos hablando todos los programas de las necesidades. Estamos teniendo graves problemas con la educación. Es un tema que se nos pasó, pero hemos tenido una polémica brutal con la fruta que se servía en los colegios. Estamos teniendo problemas con la climatización de los centros educativos. Y para eso, vuelvo a repetir, hacen falta recursos y un presupuesto. Y ahí miro un poquito a Vox, porque quizá
su papel de dar estabilidad a las instituciones o a esos grandes acuerdos que debería haber en la derecha, somos Aragón la excepción. Valencia, Baleares, Murcia, Vox ha pactado presupuestos. En Aragón no están siendo capaces. Yo creo que y le estás muy reparto a partes confundido, iguales Miguel. la culpabilidad a Vox, que dice que no, y al gobierno del Partido Popular, que se ha dado por rendido y no quiere que haya una estabilidad presupuestaria en Aragón. Bueno, puedo hablar mucho, lo que pasa que es alucinante además como la izquierda empieza a desviar temas con la excusa de apegarse al terreno, hablar de cosas locales. Vamos a hablar primero de lo general y del tema de cómo hemos llegado a esta situación. Luego vosotros diréis, polarización, crispación. No, perdona. Ahora mismo estamos viviendo unos momentos históricos, desgraciadamente en España. Espero que la gente joven no se quede con esta imagen para el resto de sus días. Estamos avanzando hacia un estado totalitario. Un estado autoritario. Y voy a empezar a relatar una serie de casos. Ha sido lamentable que hoy nadie, excepto vos, ha estado al lado de nuestros jueces y nuestros fiscales, tanto en la audiencia como en los juzgados en el Actur, ¿de acuerdo? Pero es que además es en el resto de España, en todas las capitales de provincia. Esto que estoy aquí enseñando en pantalla es el manifiesto que 5 asociaciones de tanto magistrados, jueces y fiscales, denunciando toda la situación del golpe de Estado por la puerta de atrás que está dando el gobierno de Sánchez y sus acólitos de la izquierda. En este caso son sus mariachis, ¿de acuerdo? Y además, no, si estáis faltando al respeto lo que están diciendo aquí los propios jueces y fiscales, es que además lo pone bien claro, es algo que... No, por favor, no me interrumpáis, porque es que además lo que está aquí directamente denunciando es que quiere cambiar por la puerta de atrás lo que es la ley de acceso a la carrera judicial y el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Esto es un misil directamente al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial. De tal manera que lo menos que se espera de la justicia es que sea algo totalmente independiente, que sea el tercer pilar del Estado. Y resulta que ahora quieren meter por la puerta de atrás a 1.300 jueces y fiscales. No, pero no me interrumpáis, por favor, porque es que si no no se me oye bien. Además, quiere meter por la puerta de atrás, se lo puedes preguntar a cualquier juez o cualquier fiscal, el señor Bolaños, por supuesto que no lo apoyó el señor Sánchez y el resto del gobierno de izquierdas, 1.300 jueces y fiscales, totalmente socavando lo que son el mérito, la capacidad, sobre todo con todos los jóvenes oposiciones que están estudiando para ello. De tal manera que quieren crear como una especie de agencia pública o de academia pública donde pueda, desde luego, seleccionar ad hoc, según la carga ideológica que tenga cada uno de los candidatos, para que en ese cuarto turno que le llaman, quieren meter a unas 1.300 personas para que sean totalmente jueces y fiscales totalmente maleables. Y esto no va a terminar aquí. Entonces, esto es un caso único en Europa, ¿de acuerdo? Además, también que tiene que saber la ciudadanía, porque es que además cada día que pasa de la semana es un escándalo tapa otro. Noticia de hoy mismo. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha dado la orden de investigar incluso al propio señor Sánchez, a nuestro presidente de gobierno, para ver el conflicto, el potencial o presunto conflicto de intereses con el rescate de Europa por el tema de su esposa, desde la famosa Begoña. Esto es noticia de hoy mismo. Tenemos por otro lado... Y voy a abreviar porque ya veo que me estoy excediendo. El tema del fiscal general del Estado, donde el juez Hurtado, que ahora está aprovechando, incluido la señora Pilar Alegría como parte del gobierno, a atacarle vilmente, cobardemente, simplemente por hacer su trabajo, simplemente por mostrar en su auto pues posibles conexiones, porque conexiones. le contestar. Siguiendo indicaciones o potenciales o presuntas indicaciones de presidencia del gobierno. Y luego continuaré. Bueno, José Ignacio, quiero decir que pasamos luego, antes de entrar en el tema de la sanidad, y José Ignacio, ahí estamos. Sí, estamos ahí porque veo a Miguel desdibujado y yo creo que en un papel que no le corresponde y que además él, yo sé que no se siente a gusto. Ha entrado dando patadas a todo, sin que hayamos hablado todavía, se ha metido con Feijóo diciendo que tenía fotos con un narcotraficante, ha dicho no sé cuántas cosas. A ver, Miguel, que hay mucha gente, y yo creo que deberías de preguntar a la gente del Partido Socialista sensata. No podéis tapar cuestiones actuales con la historia. Mira, entre medio de todo esto están los seres de Andalucía. Me estás hablando de mucho más me estás hablando de mucho más atrás. Pero mira, si tú me hablas de fotos, yo te tendré que decir que el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, ¿qué hace con las fotos con la fontanera esta del PSOE, la tal Leire? ¿Qué hace fotografiado con Aldama? ¿Qué hace fotografiado con Ábalos, con Cerdán, los del Peugeot?
que hace fotografiado con muchas más personas. Y ya te voy a decir una cosa, ¿cuántas fotografías tiene el señor Sánchez en su álbum con su suegro? ¿Cuántas? Porque Pues si a muchas, ti seguro. no te gusta este tema, te voy a aclarar, por si acaso no lo Sí, no, conoces, sé que su perfectamente suegro a qué parece que se tenía dedicaba. el mayor negocio De del saunas. enocidio en Madrid, con 20 y tantas saunas distribuidas a lo largo y ancho de todo, Uno de lo dice todo al suegro, Madrid. ¿no? De todos Exacto. modos. Elige Y, a la no, no, mujer. ya, evidentemente, pero esto se sabe y no se Sí, puede se ocultar. sabe. Pero es que además no se le Ni dice falta al que suegro, pero cuando hay connotaciones que van a derivar a lo que estamos hablando en la actualidad, el suegro que yo hay sepa que no se le ha resaltar. imputado, de Marcial Dorado sí. Déjame terminar que todo se andará. El pobre hombre está ya fallecido, no creo que lo vayan Eso a es cierto, imputar. eso es complicado, No sé si es que queda bueno. vivo Hacer una todavía ouija, pero- su hermano, Vamos a dar pero tiempo a las déjame cosas. que termine. Me voy a ir a la calle San Bernardo, donde estaban las saunas Dan. Un ascensor directo a un piso oficial de Muface, directo a la última planta, Qué bien te lo sabes, con José Ignacio. 140 metros cuadrados, donde había 14 habitaciones con 14 cámaras. Cámaras, ¿os suena esto a algo? Ay, qué sordido. Entonces, hombre, por favor, no enredemos, porque yo que vengo hoy aquí en son de paz, Moraleja, Bueno. no vayan ustedes a las Hoy que veo aulas, son ¿eh? de paz. Bueno, son de y paz. me provocas de una manera tan fácil. No volveré, me lo pones no tan volveré fácil a cometer que tamaña digo, hombre, imprudencia. el señor presidente del gobierno tiene mucho que tapar, tiene mucho que hablar, que no habla, ahora está callado, está desaparecido, y todo esto va a ir desarrollándose, porque si no lo sabes, ¿Y presupuestos? las cámaras estaban puestas en connivencia con un tal Villarejo. Terminará como Que Kirchner, te la de sonará- Argentina. Termina te imputado sonará y también. posiblemente encarcelado, fugado del Entonces, país. Vuestro yo presidente del creo gobierno. que el sería tuyo? bueno Es cuestión ¿Y de el tuyo? tiempo. centrarnos Yo no ¿Y lo el creo. tuyo? en la actualidad. Y es mucho mejor Se va estrechando centrarnos el cerco. en lo actual y cada uno asumir sus responsabilidades. Mira, cada partido las asume en su momento. El Partido Popular cometió errores, perdió un gobierno y punto. Y por cierto, utilizando unas triquiñuelas de una sentencia que decía que el Partido Popular había sido condenado, que era falso. Porque había votos del que PNV, era el PNV cambió. falso. Bueno, pero no, lo que se arguyó allí, Sí, precisamente bien, sí. el que Pero al defendió, final es una mayoría. el que defendió el que defendió la moción de censura, haciendo Sí, alusión sí, lo de sé. la corrupción y los No es el que leales más y los tenía que hablar. limpios, No es el que más señor- tenía que hablar, el desde señor luego. Ábalos, Pues ¿verdad? la mejor- y entonces era la mejor argumentando decisión. y basándose en una sentencia manipulada que después el propio Tribunal Supremo dijo que eso, por supuesto, no era así y que el Partido Popular no había sido condenado por corrupción. Y otra cuestión es que A título el señor lucrativo. Aitor y su tractor le interesara más, después de aprobar los presupuestos, Hacer un cambio de chaqueta. otra historia. Llevaros bien con él. Pero, Llevaros bien con él. bueno, Sí, yo, porque si no, no vais a gobernar. Llevaros bien con Yo- él. yo a lo que me refiero es que haríamos mejor en pensar, en ser más sensatos, y cuando hablamos de que no hay votos suficientes, el Partido Popular No los hay. ganó las elecciones. Para a la hora de hacer Democracia. gobiernos hay que sumar, evidentemente, porque estamos en una democracia parlamentaria. Pero para eso hay que tener sensatez y no vender la poltrona, el sillón, a 7 votos de personas que quieren destruir España o a otras tantas personas que han matado o asesinado a compañeros vuestros y nuestros. Sí, y tragáis, Bildu. Se llama y Bildu. tragáis, y Es muy grave otra serie de también, personas Pero si ellos han pactado con Bildu más que vosotros. están deseando Que han pactado pero con Bildu nosotros más no que hemos vosotros. gobernado con ellos como Pero están vamos a haciendo ver, en pero este si en momento. Vitoria, en Joaquín, todavía Guipúzcoa. no me he metido contigo, si quieres me meteré Es que después. no me- Pero es que las de uno en injusticias, uno, por Porque favor. las injusticias yo no de me verdad, gustan. Las cuando mentiras a veces no me comentáis gustan. tanto de, bueno, ¿y vosotros por qué no podéis? Oye, nosotros podemos perfectamente, yo tengo diferencias con Óscar, tengo muchas diferencias, pero puedo entenderme muchas cuestiones, pero nunca me avergonzaré de que Óscar haya apretado o haya mandado apretar el gatillo para asesinar a un compañero mío. Y eso, vosotros en este momento os estáis Bueno, sentando junto a ellos. Yo tendría cuidado con algunos Junto a ellos. debates. No tengo ningún cuidado porque eso es demostrable, ¿eh? Si no tenéis alguna duda todavía. y se Y está bueno, si frivolizando, tenéis ¿no? duda. Creo que ninguno de Oye, los parlamentarios perdón, de Bildu por favor. si tenéis duda, y de los cargos públicos Miguel, si tenéis duda de que Esquerra Republicana y que los señores de Puigdemont no quieren destruir España, pues hombre, ya cierra y vámonos. Eso no os estáis dando cuenta. Llegará el momento que será Bueno. tarde. Espero que el culpable de todo esto, que es el señor Sánchez, pague por ello, ¿eh?
porque al fin y al cabo los otros lo que están haciendo es, mira, sacar todo Hombre, lo yo que creo que pueden huirá del y a lo país. suyo. Yo creo que su destino Pero está en el extranjero. entonces, oye, y lo siento tener que hacer No, estos no. planteamientos, No, no. Mercedes, pero claro, Estamos aquí para eso, ¿no? empiezan No, a a ver, atacarte. la verdad es que Antes de llevamos que dos empieces a hablar, Es que la semanas. justicia la quieren Llevamos reformar. 2 semanas que entre el calor y las noticias Estamos acalorados. estamos muy Y acalorados. Miguel no tiene la culpa, yo No, lo pobre digo por Menos mal, por la- menos no, mal, menos menos mal. Porque le Porque- faltara a Lo que Manolete, menos pasa mal. es A que ver. tira de argumentario y no, Sabe cualquier defenderse caso. muy y no- bien, y eso no es estudia cierto. las consecuencias de ese argumentario. No pasa nada. Mira, yo sabía lo que iba a Pero- decir Sánchez esta mañana en la intervención. Sí. La he adivinado totalmente, Sí. la tenía ¿Y escrita lo que en ha un dicho sobre Feijóo? cerrado. En un sobre cerrado. Va a contestar. Somos No va a previsibles. Fe. Es verdad que No es va a previsible. contestar La nada. política es previsible. No va a contestar a nada. Es Va a hablar previsible. Pero los temas de Ayuso, hoy son duros, va a hablar más de de lo aborto habitual. y va a hablar de Feo, tal, pero y bueno. estamos- A veces, Hay que acometerlo, Miguel. a veces no pasa nada. En cualquier caso, Joaquín. creo que... Gracias, Mercedes. Habla. Gracias, contertulios. Creo que en cualquier caso hay excesivo ruido por la multitud de noticias que nos acuden absolutamente todos los días. Yo creo que ya somos incapaces prácticamente De de procesarlas. digerirlas y de procesarlas. Y en cualquier caso, en todo el ruido judicial hay que tener una cosa muy clara. Yo creo particularmente que no se han hecho las cosas bien, por supuesto que no se han hecho, porque si no seguramente no estaría citado el fiscal general del Estado en lo que está citado realmente, ¿no? Pero en cualquier caso hay que decir que lo del fiscal general no puede tapar, el dedo no puede tapar la luna. ¿Y cuál es la luna? La luna es el novio de Isabel Díaz Ayuso, que está ahora mismo investigado, imputado por fraude fiscal reconocido, está imputado por falsedad documento mercantil, está también imputado por corrupción en los negocios, por administración desleal, por corrupción en los negocios y por connivencia con los responsables Y- de un hospital y a privado. Lute- Eso, a Lute lo condenaron también, a Lute, eso, Por robar dos eso, gallinas. eso Claro. es realmente Y de al lo que Pacino, deberíamos ¿no? de estar hablando y no si el fiscal general ha filtrado como una almeja o como un mejillón cebra. Eso es, realmente hay que separar el ruido de la paja y creo que en este caso concreto hay más ruido que otras cosas. En cualquier caso, y lo que sí que es curioso y no me resisto a comentar, es que nos vengan a hablar aquello de mafia o democracia, el partido de Alibaba y los 40 ladrones, o que entre mafia y democracia nos haga elegir Al Capone, pues yo creo particularmente que no tiene ningún tipo de crédito el Partido Popular para convocar a las personas en base a lo que los convocan, porque la democracia del Partido Popular es la democracia del Ventorro. La democracia del Partido Popular son los más de 200 muertos en la Dana de Valencia. La democracia del Partido Popular son las más de 7.000 personas mayores que murieron en unas condiciones inapropiadas en las residencias de Madrid y de las que nadie ha dicho absolutamente nada en el gobierno de esa comunidad. Y también la democracia del PP es que en Aragón no haya presupuestos y que en Zaragoza se malvenda el patrimonio de suelo municipal, como en Rosales del Canal que he aludido anteriormente, para hacer caja. Y yo creo que eso es realmente de lo que tenemos que hablar los ciudadanos, de las necesidades que tenemos en el día a día las personas y dejarnos un poco de tanto ruido que solamente beneficia a una serie de partidos políticos, entre ellos evidentemente el Partido Popular, que salgan muchas veces a la calle, lo he dicho antes, pero que no solamente nos digan que quieren echar a Sánchez, que ya nos ha quedado claro, que nos digan cómo quieren echar a Sánchez y sobre todo cuáles son las propuestas de mejora que tiene el Partido Popular para esta sociedad, porque lo de convocar a la gente por convocarla y decir encima que no es el Partido Popular, hombre, pues yo creo particularmente que es una desfachatez y es engañar a las personas. Miguel. Bueno, yo por mi parte no voy a contribuir más a la dinámica del ruido, porque es verdad que nos enzarzamos, nos apasionamos, los calores... Luego ya y- entraremos a los temas de aquí, de Zaragoza y Pero Aragón sí que y le quiero alrededores. contestar una cosa a Óscar, porque me parece grave. También ha tirado un poco de argumentario, me da la impresión, Óscar, hoy, con lo del quinto turno de la magistratura. Mira, la magistratura en España tiene un gran Es déficit... el argumento que te No, argumenta deja- los deja- propios Ahora, Oscar, ahora Oscar. hay que dejar hablar a Miguel. Hay que dejarme hablar, porque Se lo ha ganado. quiero... No, pero no, pero eso no tiene nada que ver de ganarse o no ganarse. Señores, me decías, la reforma de la justicia y la reforma al acceso. Mirad, y ahora algunas veces me pongo la toga de académico, soy de la academia, ¿no? Óscar, que sí, que muy bien me parece, Históricamente en España una de sus grandes Ahora tiene que carencias contestar Miguel. en cuanto al acceso a la magistratura es que el 80% de los magistrados pertenecen a familias que anteriormente habían ejercido la magistratura, la fiscalía o la abogacía. Es decir, era un sistema que es endogámico. Esto lo dicen todos los informes internacionales que hablan de ello. De hecho, en España ya en los años 80 se crea una cosa que es el quinto turno, y es decir, que profesionales del derecho puedan acceder a la magistratura sin hacer la carrera fiscal o la carrera judicial, la ordinaria, la que entramos todos, por méritos reconocidos. Por ejemplo, así accede a la magistratura Manuela Carmena, lo sabéis.
Lo que se está planteando por parte del gobierno es que para acceder a este tipo de profesiones tan elevadas, el mérito, la capacidad son necesarias, y lo reconozco que es necesario acceder ahí. Pero también necesitas un factor socioeconómico muy importante para poder plantearte durante 5 o 6 años dedicar tu vida a estudiar unas oposiciones tan duras como son las oposiciones de juez. Lo que plantea el gobierno de España es, de alguna manera, crear una escuela pública, un acceso público, de otra manera, para que esas personas puedan en un momento determinado recibir una serie de compensaciones económicas, una especie de beca, es decir, una escuela de magistrados, para que aquellas personas que por la vía tradicional no hubiesen optado, es decir, porque no tienen recursos en casa, porque sus padres no tienen la posibilidad de tener una persona con preparadores, con formación, de una manera constante, poder de alguna manera abrir a toda la ciudadanía la carrera fiscal y la carrera judicial. Porque además hay un sesgo muy claro, y hay un sesgo conservador en la magistratura. No estoy diciendo con esto que los jueces sean imparciales ni que estén ideologizados. He dicho que hay un sesgo, y un sesgo es una tendencia demostrable Queréis politizar y la empírica. justicia, y eso es muy Oscar, grave. no, Eso pasa en la una justicia dictadura. la está politizando Estáis la derecha en este politizando la país justicia, y desde eso el fin. es gravísimo, lo que Oscar, acabas de la decir. justicia está politizada. Tercer poder del Estado. Oscar, Legislativo, sí, legislativo, la tenéis, judicial. está politizada. ¿Sabes por quién? Por vosotros, por la derecha. ¿Por qué? Porque sois los que Mira, tenéis los recursos eso económicos es lo para malo, acceder eso a es la lo malo. magistratura. Eso es lo malo. Pero, pactar Oscar, el tribunal, Oscar, por ejemplo, constitucional, Oscar, ¿qué lo habéis convertido? Oscar, te estamos, ¿En qué lo habéis convertido? estamos hablando del acceso. Y el acceso tiene que ver con un factor socioeconómico. Y el factor socioeconómico, por una tendencia clara, el sesgo conservador Madre. se Es agrupa mayoritario. en las capas más altas de la sociedad. Madre mía. Y Oscar, esto es un debate Eso es una chorrada. académico. Es que, Como Esto es un Mira, académico. déjame Esto tomar es la un- palabra porque esto es un que- debate de ahora. Eso- Esto es un debate me parece tan importante de ahora. absolutamente Eso es- kafkiano lo que No, acabas de Una decir. chorrada No lo es, ejemplo. no Es lo que me es. A parece ver. absolutamente No increíble. lo es, lo que- Oscar. Respetaron Perdona, los Miguel, años. no te lo tomes como nada personal, No, no, pero no. me parece tan Esto es- absolutamente... esto es una convicción kafki- personal Vale, profunda. Es vale, que pues es mira, el me tema decepciona de la saberlo. semana. Convicción personal Me profunda. decepciona saberlo. Miguel, tienes Y un... tengo amigos, tengo Pero- muchos amigos que Vamos a ver. Miguel, tienes un trauma entonces. No, Yo veo No, que no, tienes no. un trauma. Tengo amigos O sea, que han yo puedo empezado- entender que es una consigna Déjame, tuya de una partido, pequeña- por supuesto, y no, lo no, no, respeto. no, una Pero que pequeña acabas frase, de Oscar. pensar eso... Te dejo sinceramente. hablar. Una pequeña consigna. Tengo amigos que han tenido que abandonar la carrera de magistrado por no tener recursos económicos en su hogar suficientes, y que compañeros suyos de carrera, porque tenían unas posibilidades y eran menos brillantes o menos capaces, con menos mérito y menos capacidad, han podido terminar porque tenían un entorno económico favorable. Y lo que te Porque he han dicho es- podido resistir más años a la... Sí. a, por Vamos a ver, ejemplo, a estamos, prepararse esa estamos oposición. desviando la atención de lo principal en un Estado democrático. En Venezuela empezó así. No empecemos a confundir las cosas, por favor. Que estás Comparar España confundiendo con primero la Venezuela, imparcialidad, ni con la esta Es como justicia, comparar, es como la injusticia. comparar. No, permitidme. Vamos, es que. Sí, perdón. Ni el mérito, ni la capacidad, ni el respeto, ni el conocimiento escrupuloso de las leyes lo estáis teniendo en cuenta para nada. ¿Que queréis dar becas? Por supuesto, igual que se dan becas a estudiantes universitarios beca, o a estudiantes una de escuela. secundaria, que no es problema por eso. El problema es que vosotros queréis meter a dedo a vuestros jueces que sean maleables. Y te voy a relatar, lo que pasa es que estáis tan absolutamente acorralados, vosotros y el gobierno de izquierda, que voy a dar una serie de datos, una serie de casos que se van a ir reproduciendo en los próximos meses. Estos son los que sabemos a fecha de hoy. Que irán sabiendo más, porque sabiendo que han copado todas las instituciones del Estado, tenemos lo que antes comentaba, fecha de hoy, el presidente del gobierno ya lo va a investigar directamente, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por conflicto de intereses, por mediación de su señora Begoña, de su esposa. Tenemos el fiscal general, por otro lado, tenemos el acoso a la UCO que está teniendo, o sea, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Si en tiempos, en los años 80 o 90, fijaos, me estaba acordando de los GAL, digamos la guerra sucia, las cloacas del Estado, luchaban contra ETA y esta gente, los enemigos del Estado. Pero es que ahora no, es que ahora se está luchando contra los protectores del Estado, como es la Guardia Civil, como es la justicia. Eso es una auténtica vergüenza. Es intolerable que se está atacando de esta forma a la élite de este país, como puede ser la unidad de la UCO, de la Guardia Civil, que es la que está investigando a su vez todos los casos de corrupción. En este caso está afectando a casos muy cercanos del gobierno. Eso sí que es grave. Y por eso ahora queréis esto, por no hablar de los ERE, por no hablar ahora, por ejemplo, con el tema del Pacto de la Justicia, que fue una pena, y ahí me duele que el Partido Popular entró al pacto para el Tribunal Constitucional. ¿En qué se ha convertido el Tribunal Constitucional? Que va a tragar con una ley de amnistía, que la propia Comisión Europea ha denunciado que es una auténtica aberración. Eso es una autoamnistía, es una inmunidad jurídica simplemente para llegar al poder. Esa es una auténtica vergüenza.
igual que los registros de Ábalos, donde bueno, un poco tarde, pero bueno, ahí saldrá lo que saldrá, todas las mordidas que presuntamente se ha llevado. Lo que queréis es, lo que te digo, manipular la justicia porque estáis cercaos. Y esto es un auténtico atentado contra el Estado de Derecho. Pues por alusiones y colaboración, La... José Ignacio, contéstale. Yo creo, no, yo a Óscar no le voy a contestar porque estoy de acuerdo en muchas de las cosas. Ya, hoy me voy a poner seria, contesta. ¡Qué novedad! ¿Qué ¡Qué quieres novedad! Lo que sí voy a decir es que es espectacular el descubrir a Vaya veces tarde. los traumas y los complejos de muchas personas, porque el planteamiento de que los conocimientos en distintas disciplinas y carreras devienen de una mejor posición económica o no, eso Hombre, es falso. Es un hecho. No, dejadme hablar porque yo os he dejado hablar a vosotros. Yo, como no soy hijo de papá y he tenido que estudiar y trabajar a la vez, conozco perfectamente el tema. Yo he decidido ser de un partido de centro derecha y no de centro izquierda porque no me convencía en aquel entonces el partido, el PSA, porque además fui a hablar con ellos y me trataron de una manera bastante rara. Y vi, entonces, la opción la adopté yo directamente. Pero, a ver, el mérito y la capacidad, hombre, estáis hablando de una profesión que es dificilísimo, es ser juez o ser fiscal, además de que requiere una dedicación durante toda tu vida, Por eso mismo. que te Formación continua, aísla de amistades, que un juez a veces se tiene que centrar, a veces ni con la familia, centrarse en temas muy importantes, y hay que empezar siendo juez de primera instancia. Yo conozco jueces, un juez en concreto, hijo de un policía local de Zaragoza, que sacó la carrera con muchísimo sacrificio y la sacó. Y es un excelente juez. Y la mayoría de los jueces y fiscales lo son porque han sabido estudiar, han tenido aplicación, y no porque hayan sido hijos de papá, porque justamente a veces los hijos de papá, como sucede ahora con algunos hijos de papá de la izquierda, se adocenan y esos no quieren estudiar, quieren que se lo den todo gratis. Y de ahí podemos ver luego ministros que son de una disciplina que no tienen ni puñetera idea de nada, o ministros de educación, no sé qué, que no tienen el bachiller, y cosas de estas muy chuscas. Y claro, darlo todo gratis, pues eso no es evolucionar, porque no se puede ser ingeniero aeronáutico porque alguien diga con un dedo que como hay que redistribuir la representatividad y resulta que hay un ingeniero aeronáutico, que yo no sé si vosotros tenéis el escandallo hecho o la estadística de que hay más ingenieros aeronáuticos de derechas que de izquierdas, yo no lo sé, pero igual vosotros sí, pues que hay que regalarle a no sé quién el título de ingeniero aeronáutico y luego cuando tengas que ir a Marte tiras tú con él, con el que no tiene ni idea. Porque no puede ser que a la carrera fiscal y a la carrera de la justicia, de la magistratura, pues se vaya a decidir quiénes van a ser magistrados, que cuesta mucho sacar una carrera de juez o fiscal o de notarías. Yo conozco notarios que han estado pues 18 años sacándose su oposición y no son hijos de papá, ni muchísimo menos. Es que yo creo que estáis equivocados y ese es el gran concepto que de verdad a mí me sorprende, que con lo que ha evolucionado todo esto, que estamos ya en el siglo XXI, que después de la transición, que ha habido etapas en las que el Partido Socialista y el Partido Popular hemos llegado a entendimientos en las cuestiones básicas del Estado, que ahora creo que se está saliendo un partido por la izquierda que habla de unidad nacional, cosa que habéis abandonado ya no en la izquierda radical, es que la habéis abandonado desde el Partido Socialista, que es algo básico para poder ser algo importantes, y que además ahora queréis devaluar el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de muchos, utilizando el dedo magnífico, es decir, tú vas a ser esto y tú vas a ser lo otro, y vas a llevar la camiseta verde y tú la camiseta azul, pues mira, de verdad que me dejáis bastante desilusionado. Yo creo que esto es un poco... no estáis en congresos ahora, ¿no? Todavía. Vosotros, fíjate, yo estoy muy tranquilo y tenemos congresos, pero yo creo que todavía no jugáis nada. No hemos terminado, no hemos tranquilos, terminado las Ay, cosas vendrán como ¿Qué vengan. distancia está habiendo entre los dos grandes partidos, claro, PSOE y PP, y cada vez más? Al final, Son lo mismo. la sociedad va a decidir lo que tenga que hacer con sus votos. Lo mismo. Pero lo que no puede ser es que se planteen estas cuestiones tan chuscas que a mí de verdad me decepcionan mucho. Miguel, tú has estudiado, has hecho tu trabajo y nadie te ha regalado nada. Yo no sé si a ti te han regalado. A mí no me ha regalado nadie nada, ni creo que a Óscar ni a la mayoría de la gente. Por eso yo te digo que mucha gente, el hijo de papá, no te descuides, que ya sabes tú que los abuelos hacen un gran imperio, el padre lo cuida y el nieto lo destruye.
¿Por qué? Porque se dedica ¿a qué? A no hacer nada, porque como todo es fácil. Nos ha quedado claro, Y eso es José un Ignacio. poco, aunque no, pero por si acaso machaco bueno, el tema, no, que es importante Está machacar en bien. ello. Que Ya, al ya, final, ya. esta clase del socialismo neoliberal, Me aburro. que vamos a la historia, pues resulta que al final lo que se trata es de vivir del padre, de vivir de la sociedad No es así. y de no hacer absolutamente No es así. nada. Y eso no es lo que hay que hacer para que un país sea importante. Miguel, de verdad, reflexiona sobre esto. Yo creo que, te lo digo de forma sensata y muy tranquilo, hay que tratar de entenderse en muchas cosas y Qué cuando hay que polarización, asumir ¿eh? responsabilidades hay que prove Miguel. asumirlas Pero que no, y que no no es un desviar poco- la atención y sacar el calamar echando Yo sí que tinta. contestaba a Óscar por un Hay tema de que la- de la arreglarla, ¿no? justicia Si yo- y de la escuela No, pero es que a de mí lo- magistraturas. es que a mí lo de la justicia y lo de la escuela de magistratura se lo habrá dicho a Óscar, pero a mí me afecta también. Pero ¿eh? no, pero es A que mí me además- afecta. pero es que tengo amigos, Yo fiscales te he y dicho, tengo amigos magistrados que ha tenido que han dejarlo. tenido que trabajar Sí, mucho, pero otros no han que podido no le dudo, llegar. que no dudo, no he cuestionado el mérito en Y ningún al momento. final es la preparación. No he y cuestionado que no es el mérito. cuestionable. No he cuestionado que el no mérito. es, que no es cuestionable. empezar de Estoy habla- que no es empezar de ministro como algunos pero políticos, estamos hablando da igual del partido que de- sea, ya no de igualdad de oportunidades, o de sino de eurodiputado. Yo igualdad creo que de al final acceso. el Sino- examen, esto es como la Miguel, selectividad, no, a ver, para que nos que hay que entendamos, empezar- ¿será el mismo para todos Sí, o no? Pero lo grave es que Entonces, están es que- extorsionando más y vale. atacando a la Vamos justicia. a ver, que es que están esto se haciendo acaba públicamente. rápido. Eso Se- no puede pasar en un a ver, país un democrático. momento. Yo termino Orden, ya. orden. Eso es intolerable. Termino ya, Mercedes. Es que hay que empezar de jueces de primera instancia. tienes que son- aprobar el examen. y Exacto. aprobar que no es el sueldo de un eurodiputado sé, que a veces lo sin, sé. sa- Pero sin vamos a ver. saber hacer la O Sí. con un canuto tienen un super sueldo A ver. de A narices. ver, Al la viceversa. pregunta Y a esos es... no preguntamos. La pregunta es, porque a mí me estáis ya volviendo entre todos un poco loca. La pregunta es, ¿lo prepare quien lo prepare el examen? ¿Va a ser el mismo? Porque de la manera que lo ha contado uno, es que sí, de la manera que lo ha La contado parte de la otro, escuela que es hay- que parece que tú has estudiado en esta escuela, la oposición va a ser hecha para ti, o la oposición va a ser la misma para todos, y esto que teóricamente... Pregúntaselo a Bolaños que te lo explicará perfectamente. Bueno, Él pues se Él lo sabe voy a cómo preguntar a hacerlo. Joaquín ahora en Aquí este está. caso y a Miguel, ¿no? Porque ¿Yo? a ver si nos aclaramos un poco. Bueno, sí. No, pero si Bueno, está muy claro, a mí pero si lo está que- muy claro, Hombre, Mercedes, según tú está sí. muy claro lo que quieren hacer. Meter por el cuarto turno a 1.300 personas ahí, que son del cuarto turno, gente Pero no que van no a ha aprobado pasar la una oposición. oposición. Eso será, ya se encargará el ministro de hacerlo a su forma. No tal como está ahora, que es el Consejo General del Poder Judicial quien organiza todas las oposiciones con todos los exámenes que se hay que están tomar años ahí. ejemplo- Bueno, en Quieren cualquier cambiar el caso, sistema de acceso. que De por la cambiar- Dolores Delgado, una quieren cosa cambiar el parecida sistema. a Dolores Pero Delgado Delgado. aprobó su oposición. Y por cambiar pero un luego poco de... fue nombrada en los escalones superiores, Pero eso va por que es de lo que estamos hablando estamos del hablando. acceso. Pom, Acceso, pom, del pom. acceso. Bueno, el acceso cambiar- es que está aquí. Gracias, Mercedes. gracias. Si Por es que está cambiar ahí. un poco de tercio, Si es yo antes aludía al ruido que se produce en la política de ámbito estatal, en el Congreso de los Diputados, por parte de los dos grandes partidos mayoritarios del arco parlamentario del Congreso de los Diputados, ¿no? Como es el Partido Popular y el Partido Socialista. Y lo que sí que es cierto es que mientras hay tantísimo ruido y se hablan de cosas que son totalmente intrascendentes para la mayoría, para el conjunto de la sociedad, tenemos un montón de gente en Zaragoza que cada día más está durmiendo en la calle. Y no veo que nadie se esté ocupando de esas personas a ningún tipo de nivel, ni a nivel social, ni a ningún tipo de nivel. Y creo que de eso también tenemos que hablar en este programa, porque evidentemente es una cuestión que preocupa, por lo menos a mí me preocupa mucho como chuntero, me preocupa mucho como zaragozano, que esas personas estén ahora mismo viviendo en la calle y que además cada día sean más las personas que viven en la calle en nuestra ciudad sin que el gobierno municipal, sin que el gobierno de Aragón esté haciendo absolutamente nada. Y lo que es peor, le están echando las culpas al gobierno de España, al señor Sánchez, que evidentemente sirve para todo, es el punching ball, y que evidentemente todas las bofetadas que le puedan dar, bienvenidas serán en esa estrategia de desgaste que lleva Has estado la parte por derecha dicho, y la ultraderecha. Y no solamente quiero hacer referencia a esas personas que duermen en las en la calles, manifestación. sino a las personas, a los vecinos y las vecinas de esos entornos urbanos que Que se están evidentemente deteriorando. también sufren esa convivencia con estas personas y que tampoco están recibiendo ningún tipo de respuesta. Y la respuesta no puede ser echar balones fuera, la respuesta no puede ser la competencia no es mía. El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón son las administraciones más cercanas al ciudadano, las que tienen las posibilidades de poder hacer algo para, pues para que estas personas tengan una capacidad de poder salir de la calle, y creo evidentemente que no se está haciendo absolutamente nada. Desde Madrid, el diputado que está haciendo cosas para Zaragoza es Jorge Pueyo. Jorge Pueyo es el diputado de Aragón, es un auténtico trabajador Joder. de Zaragoza, es un auténtico trabajador
gobernador de Aragón, y recientemente lo que ha conseguido es que los ciclistas de Zaragoza, que cada día somos más, por cierto, los carriles bici de Zaragoza cada día están a rebutir de más y más ciclistas, porque hemos visto las bondades de ir en bicicleta por la ciudad, porque Zaragoza es una ciudad muy ciclable y porque además es bueno para nuestra salud, y lo que hemos conseguido en el Congreso, gracias a Jorge Puello, es que no tengamos que ir obligatoriamente con un seguro por la ciudad, como nos quería hacer ir Natalia Choca, que lo único que beneficiaba eran las empresas aseguradoras. ¿Y qué tiene que ver lo de las bicicletas con la gente que duerme en la calle? Bueno, Son ahora- cosas, Oye, y son como cosas lo que hacíais- preocupan, como lo hacíais son también, cosas que ¿cómo lo preocupan a la dejasteis? ciudadanía. ¿Cómo lo dejasteis el manual? Son para seguir cosas que preocupan vuestras a la acciones, ciudanía. Que también lo hacíais cuando gobernabais. Pues hay muchas No cosas que dejasteis todavía el están viaje. ahí. De todas maneras, Todavía el día- están ahí. Puedo hablar sin ningún atropello. Puedo hablar un sí, poco. que Ya luego- volveremos, ya volveremos. Oye, porque Ya volveremos. además esta mañana ha salido que el ayuntamiento ha reducido la deuda en unos cuantos Bueno, millones de euros. os cuento podremos, cosas. claro, cuéntanos Yo, cosas. ante el debate de la magistratura, solo os voy a decir una cosa. Venga. Escuela diplomática. ¿Sabéis lo que es perfectamente? Sí. ¿Cómo se accede? Están muy contentos además con el ministro, los diplomáticos. Escuela diplomática Pregunta. es un sistema muy parecido al que se plantea para la escuela de magistrados. Lo que decía Joaquín es verdad. Zaragoza están pasando cosas, y algunas de las cosas que están pasando es que hay Fiscalía. un montón de personas que están durmiendo en la calle. Hemos vuelto a vivir una cosa que parecía que se había olvidado, desterrado, y es la concentración de personal durmiendo en la calle, en varios entornos. Y mira, miraba antes a Óscar porque le decía, ¿ves a Parque Abril? Y digo, sí, es que coincidimos en la manifestación de los vecinos de Parque Abril. Curiosamente, fue Natalia Chueca a inaugurar un acto al Museo de Historias, y ahí barrieron, ahí limpiaron. Pero hay un problema, Zaragoza, con los problemas que está teniendo, con las cornisas que se caen, con los edificios que... Dices, baja la deuda, baja la deuda, baja la deuda. ¿Sabes cómo se baja la deuda, Mercedes, en una casa, en un domicilio? Si no inviertes. Es decir, si no inviertes, claro que bajas la deuda. Hay uno de los problemas del gobierno de Zaragoza, es que tiene mucho dinero. En 12 millones de euros, ¿eh? Tiene mucho Claro, dinero, bueno, pero no que- sé si nos lo pondrán. Está o muy no. bien, Que además. está muy bien, Pero- y Es que que me es felicito, incuestionable. y que me felicito de que el Es ayuntamiento tenga una incuestionable. posición Dinero financiera. que irá, puede Claro. ir dedicado a otros. No lo puede, no. no. No, seguramente Vale. eso No tiene tiene que nada ser- que ver. tiene que ser Eso es deuda. Estamos hablando ahorro, ¿no? En de, intereses. tú imagínate que debes 100.000 euros de hipoteca. Vale. Y todos los años, al final de 30 años, ¿sabes cuánto? Al final lo habrás Vale, pagado. pues, Lo habrás sido pagado. eso, Pero tendrás la, casa hecha amortizando deuda. tendrás la casa hecha un Cristo porque no has invertido nada. Al final, cuando decimos reducimos la deuda, no, estamos en un ciclo económico positivo y nos tenemos que felicitar. El problema es la falta de ambición para grandes proyectos de ciudad y solucionar algunas de esas cuestiones, como el problema del sinhogarismo, el problema de vivienda, Pero- que no estamos empezando a hablar. No digas que estamos tan bien económicamente, y eso cómo nos No, es que arregla. ahora, No, te, no. ahora te daré unos datos y... Vamos a ver. Dejarle hablar a Miguel, que luego ya... Mira, la economía en este país va bien, pero se está produciendo un fenómeno que cada vez es más grave, que es los fenómenos que tienen que ver con la desigualdad. sí, la Es decir, macroeconomía va bien. no, y la Tenemos diferencia. ambos. Y ahora iba a decir José Ignacio, sigues aplicando un análisis marxista impropio No, de las épocas. sí. El problema, José Ignacio, Tú lo dices es tú, que... No, sí, lo digo yo. El problema es que el capital... Voy a hablar como si fuera Alberto Cubero. El capital genera... No, Ya que Gran lo amigo presenta. de José Ignacio. Que se gran presenta, amigo. que se me presenta. aparece. Me Tengo ha una imbuido. licenciatura de cubero. Me ha o sea imbuido, que- me ha imbuido. Y una corbata. Sí, una José corbata, te lo Ignacio, regalo. hay algunas dinámicas sociales que están generando desigualdad. Y cuando decimos que hay que primar cierta dejar hacer, de que los estados se autorregulen, de que la sociedad avance, de que bajemos impuestos, libertad avanza. de que no ibe... Dilo, Miguel, la libertad avanza. La libertad avanza, estuviste. Dilo, por favor. Quiero decir, la libertad sin igualdad es menos libertad. Con lo cual, tenemos que caminar al final en un Estado que sea capaz de proveer. Y en el sentido del Ayuntamiento de Zaragoza, es verdad que se están haciendo cosas, pero no estamos corrigiendo algunos de los elementos Desigualdad, estructurales que generan la desigualdad. Y una desigualdad que es visible, que todos los vecinos nos la Vamos a dicen. hablar de la piscina del Cada Almazara, vez- Joaquín. cada vez Oye, que nos- pues yo se me la sé. Cada vez que los vecinos alguna vez les damos la palabra, nos dicen, hay una desigualdad manifiesta que tiene que ver con el orden territorial. El centro parece que está bien, los barrios un poco peor. Pero es que dentro de la propia ciudad hay gente que lo está pasando muy mal. Ahora venía aquí porque venía con prisa. Sabéis que aquí en el Torreón de la Azuda hay un centro que dan comida a personas con problemas, recursos económicos. Puede ir la economía bien, y lo reconozco, puede ir bien la economía para una gran una- mayoría, Tiene pero que las llegar. desigualdades, Tiene que las llegar. desigualdades son Yo la he cada visto día también. más notorias. Y una de las obligaciones que tendríamos que tener todos los partidos, independientemente de cuál sea nuestro sesgo, es
desde la derecha identificado como ineficiencias del sistema capitalista y desde la izquierda como reparto de la riqueza, corregir las desigualdades. Creo que es una cuestión que no tiene que ver con la ideología, sino con la humanidad. Y Joaquín decía, pues mira, me alegro de lo de la bici de Jorge Puello. No creo que sea el mejor diputado aragonés que ha habido, pero claro, bueno, hace cosas. No me esperaba otra cosa, claro. Hace Miguel, cosas, como decía Rajoy. Es como los catalanes. No me esperaba otra cosa de ti. Alguna cosa ya hace. Jorge Puello ahí hace, por lo menos vídeos. Hace vídeos en la bici. Bueno, claro. Y pero es mira, el verano azul. es una cuestión que es de lógica. Vamos a ver, estamos reformando la ley del seguro y la ley del seguro decía que algunos vehículos tenían que tener seguros y no. Simplemente lo que ha hecho Jorge es decir, estos vehículos, que no son vehículos como tal, no tienen obligación Incluirlo de expresamente. tener- Lo único, ponerlo en esperemos que nunca sufras ningún atropello por parte de un No, ciclista pero que sea que- insolvente. Bueno, hay responsabilidad Bueno, civil en los seguros pero del hogar. otra cosa que decía, Es que eso ojo, también. que Bueno. uno de los grandes problemas que tenemos en esta ciudad es que esa reducción de la deuda, de esa mejoría de la economía, no se está trasladando ni en inversiones para los barrios, ni en reducción de las desigualdades. Y que se está gastando mucho dinero en boato y en florecimiento de la ciudad, permitirme este Bueno, y palabra, luces también. en luces, En porque disjockeys. la ciudad luce, ¿sabéis? Pero ¿sabéis lo que luce también mucho? Una supernova antes de explotar. Eso también es. luce mucho. Miguel, si me permites, además, es que Os bajo un es poco el increíble, tono, ¿eh? además, casi un mensaje triunfalista, pero es que luego, además, se desmontan con los datos. O sea, yo no lo digo, los digo. Dato mata relato. Efectivamente, muy bien, Joaquín, gracias. No es una frase que yo digo No, mucho, sí. ya, Porque es que no lo digo ya, yo, lo dice el ya, Instituto ya. Nacional de Estadística, lo dice Eurostat. Mirad, España es líder, desgraciadamente, en pobreza infantil. Es decir, es que vosotros creáis pobreza y luego queréis ayudarles. Es decir, es la típica táctica del comunismo. España es líder en pobreza infantil. Tenemos un umbral de pobreza en Aragón que es del 21%. Hace escasamente 10 días el Banco de Alimentos lanzó un SOS pues porque tenían las estanterías vacías. Han tenido que empezar a aplicar recortes en recortar alimentos básicos a la pobre gente necesitada que está haciendo colas. Esa es la España que queréis. Y sí que pediría un primer plano, ahora que lo tengo aquí. Voy a enseñar, estos son datos. Estos son otro de mis gráficos. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de los sueldos. ¿Y qué medidas que están entonces, tomando? no, Porque esto es pero muy estamos hablando. preocupante, Óscar y Pero sí, José Ignacio. permitidme. Para que veáis el empobrecimiento del país, sobre todo con el nivel de inflación tan brutal que hemos tenido los 2 últimos años, sobre todo con un 30% de encarecimiento de la cesta de la compra, este gráfico ha enseñado aquí, 2/3 partes de los trabajadores, 2 de cada 3 trabajadores, tienen unos ingresos Se puede inferiores trabajar y ser pobre, a ¿no? 30.000 euros. Repito, Y está pasando. sí, Mercedes, por favor. 2 de cada 3 trabajadores ganan menos de 30.000 euros brutos. Que suban los ¿Qué salarios. significa esto? No, pero los es que además, empresarios paguen más. ahora entiendes por qué muchos. La semana pasada estabais beneficios hablando. crecen, No, los no me salarios no. interrumpáis, por favor. La semana pasada estabais hablando un poco pues el tema de los jóvenes, claro, si es que muchos se tienen que ir fuera pues por condiciones salariales y de estabilidad. Esta es la típica receta comunista. Imprimimos moneda, elevamos la deuda, subimos los sueldos a la brava, pero hay otra parte que son las empresas. Para subir sueldos hace falta que las empresas sean productivas, sean eficientes, que es lo que por que la no ley haya de la oferta-demanda es lo que permite elevar salario, con una economía de I más D. En este caso, por ejemplo, tenemos hasta un gobierno que es un auténtico bandolero, es el Curro Jiménez de la finanza. Por ejemplo, a los funcionarios públicos, pues ahora le debe los atrasos del 0,5% del tema de la desviación del IPC. Pues ahí se lo está reteniendo, igual que está reteniendo dinero, entregas a cuenta a ayuntamientos, participación en tributos a comunidad autónoma, y eso es una realidad que hasta el propio Partido Socialista, la Federación Municipal de Provincia, estaba hasta de acuerdo. Es decir, Óscar, el Partido todo Socialista te se lleva está. a Miguel. Todo te me quiere Todo mucho. te lleva a Miguel. No es por Miguel, Es es el en este caso protagonista por el Partido Socialista. Y luego también hay otro dato Partido que 12%. desveló la IREF. Yo lo digo porque también intento, no solo por el tema de arrimar las cosas a mi sardina, sino ser didáctico. Por ejemplo, lo que ya avisó la IREF. Aquí hay un dato donde dice que en un futuro los gastos de intereses de la deuda en España van a ser el doble del gasto en educación, en los presupuestos. Es decir, en un periodo en el año 2041, en unos 15 o 16 años, el gasto en intereses de la deuda va a superar a lo que se va a invertir en educación. Ese es el futuro que Óscar, queremos que has para venido con este fuerzas, país. Ya Y- se tenía- Y luego, para recuperado de todo, finalizar, cosa que me alegra, cuando le pero- decía a Miguel medio en broma, medio en serio, que casi picas, cuando yo te explicaba de la libertad avanza,
que es un poco el lema y el partido que fundó Javier Milei en Argentina. Pues ya lleva algo más de un año en Argentina y ya se está viendo los resultados. Estuvo en un acto en Madrid, un discurso de más de 1 hora, que sí que recomiendo a todo el mundo que lo siga, donde fue, al margen del show que le gusta montar, que por eso también es conocido, pero es que luego realmente son clases de macroeconomía, de cómo se hacen las cosas. Y voy a dar 2 datos simplemente. Ha reducido en un año en 10 millones de pobres en Argentina. Bueno, pues mirad a ver cómo podemos reducir aquí 2 esa millones pobreza. ha reducido la Óscar pobreza y José infantil Ignacio. en más de 2 millones. ¿De acuerdo? Pues- Ha crecido el PIB un 6% en Argentina y la inflación la ha reducido a 1/3. A ver, Esos son los pues, resultados. Óscar, a ver cómo Sí. podemos hacer aquí No, para que nos evitar diga a ver todas cómo- estas cosas que están sucediendo en la votando ciudad. a Vox, Votando a Vox. y teniendo fuerza La gran negociadora solución. Bueno, para pero implementar la ahora política. Vox- Que podíamos estar todos de acuerdo en lo que estamos A ver, hablando. Vox y ¿Tenéis PP fuerza? algo podréis decir ahora que A ver, estáis aquí. yo no voy a decir a quién hay que votar porque ya me conoce claro. todo el mundo y no hace falta. No. Pero eso, a ver, eso no resuelve tampoco el que lo problema. conocemos, ¿no? Si estamos hablando de una cuestión que afecta a toda España, no solo a Zaragoza, porque esto que me dices tú de cada 2 trabajadores de cada 3 Claro, pues por eso no lo pasa quería. solo en Zaragoza. Pero claro, Esa es la realidad. si estamos matando a la gallina de los huevos de oro, que es la microempresa, los autónomos, los estamos ahogando. 90 subidas de impuestos, 90 subidas de impuestos. ¿Cómo se puede conseguir que aumenten los salarios? Pues hay 2 vías. Una de ellas, el IRPF, ahora estamos en la trampa mortal Deflactar, de la agencia tributaria, donde ahora tenemos que hacer todos la declaración de renta antes del día 30 de este mes. Yo hace días ya Me todo. devuelve. Y Yo tengo que pagar. después de toda la inflación que ha habido, yo no voy a decir lo de la deflactación, habría que reajustar a la baja la tarifa del impuesto sobre la renta, porque a todos, bueno, el gobierno de España en estos momentos está recaudando más que nunca. Otra cosa es dónde se invierte, que no lo sé dónde lo invierten o dónde lo malgastan. Yo creo que, habida cuenta de lo que vamos conociendo todos los días, como ya no me fío nada de este gobierno por lo que cuentan, pues en las cosas serias, en las cosas de responsabilidad no me fío, pero que luego ya en las cosas serias que hay que aplicar tampoco, porque no dan cuenta de nada. No sabemos qué pasa con los Next Generation, por qué no se van a poder aplicar 90.000 millones de euros que no van a poder venir de Europa como nos espabilemos, etcétera, etcétera. Pero bajemos un poquito aquí a Zaragoza y Aragón, lo digo y porque sigo. ya Y luego, sabemos cómo está la como situación Mercedes general. preguntaba qué vamos a hacer Óscar y José Ignacio, pues ni Óscar y José Ignacio podemos hacer nada, porque entre Y otras aquí a la cosas... cervecita, en No, todo caso. entre otras cosas, La libertad. habría que reducir los impuestos que afectan a la nómina del trabajador, que son abusivas. En eso estamos de Es acuerdo. que Sí. son abusivas Totalmente de porque acuerdo. Y las cada cotizaciones 1.000 empresariales. euros, Totalmente de cada acuerdo. 1.000 Seamos euros, prácticos en las cosas que se realmente pueden el hacer. trabajador debería de conocer, y alguien dijo a alguien, no recuerdo exactamente, querían proponer que se pusiera exactamente en nómina lo que se paga al trabajador y que el trabajador luego pagara La COE, claro, pone la propia pagara, COE. Pone ya pagara retenciones al que paga el Estado, empresario, ¿eh? porque realmente de cada 1.000 euros, prácticamente 600, hay que añadir 600 más en cargas sociales, en impuestos y en toda la historia. Y me quedo corto, ¿eh? Estoy hablando de rentas medias bajas. Ya en las más altas, por supuesto que es mucho más. Entonces, Eso podría venir un todo poco esto, al hilo de que hay gente que trabaja y es pobre. Si estamos cada vez agotando, exprimiendo la gallina, a ver, ahí sí que va a reventar algún día y dirá, oye, que no hay más, que es que lo que vamos a hacer es cerrar las empresas pequeñas, las más grandes pueden ir soportando, más o menos ir bandeándose, pues Pero no, duplicando y en triplicando etapas y en etapas, beneficios. y Las pymes, pues no, No, es el de caso. hecho- y desde luego los taxistas no triplican beneficios, pero- No, hablamos de ni, las ni pymes la y tienda de micropymes. ultramarinos No, triplica los desde luego. beneficios, Pero los ni un, Amazones, ni un fontanero de verdad, no los la Am- ley de esta los triplica los Amazones, beneficios. los Microsoft, Y a mí, los Bancos Santander. a mí lo que me interesa, Miguel, como supongo que a ti, Sí, sí, es, por supuesto. es el 95%. Por supuesto. Los Y a agricultores todos. Y a nos todos. triplican. Mercedes, los agricultores triplicáis los beneficios, los ganaderos triplicáis los beneficios. Nos interesa el 95% No vamos a saber qué hacer con el de la dinero, con eso productividad lo digo española, todo. que parece ser que la vicepresidenta del gobierno, esta chica que es gallega, de un barrio de Ferrol, pues quiere imponer además una reducción de jornada, que yo entiendo que sí, que está bien que se reduzca, pero bueno, habrá que buscar medidas, habrá que rebajar de otro lado a las empresas las cargas para que esto lo puedan soportar, porque si Eso no, va a dinamitar lo que vamos el a hacer margen es, de las pymes. claro, vamos a Que va a hacer suponer un 6 o un 7%. una Eso está estudiado, desaparición además. de empleo. Sí. Qué Entonces, bueno, desajuste. ahí Es estamos. que va a ser un desajuste. Bueno, en el vídeo... ¿Habéis acabado, compañeros? Sí.
Sí, sí. Gracias, Bueno, gracias. tendríamos por varios días. Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Monográfico. No sé para qué pregunto. En el vídeo que habéis puesto al principio, por hablar también un poco de él y poner en valor a las personas a las que ponéis la alcachofa y dicen lo que piensan en cada momento, indistintamente de lo que puedo opinar yo como representante de Chunta Aragonesista, ¿no? Porque ha habido, evidentemente, alguna opinión que me ha gustado más que menos, por supuesto que sí, incluso alguna que era más propia de barra de bar que de micrófono en la calle. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En cualquier caso... Había pocas hoy con qué comparar, pero bueno, pensar en cualquier caso lo con que sí que 40 considero grados a la sombra, pues es complicado. es sí. complicado. En cualquier caso lo que considero es que ha habido algunas de las personas que han intervenido que sí que han considerado que tanto Zaragoza como Aragón tienen que estar mejor representados y que tienen que tener más y mejores competencias. Y esto solamente se resuelve teniendo acceso a una financiación distinta de la que ahora Aragón, evidentemente, no tiene. No tiene y por supuesto que sí se merece. Y se merece, no porque lo diga el señor de la Junta, sino por una cuestión de historia y por tantas otras cuestiones políticas y por una necesidad también de la propia idiosincrasia de este pueblo aragonés tan querido nuestro, ¿no? Y sí que es cierto que necesitamos representantes políticos que se crean la tierra, que gobiernan. Este lunes fue la reapertura de la línea férrea Huesca-Canfrán después de muchos meses, de una renovación que evidentemente era más que necesaria, yo creo que también en parte también llega un poco tarde, y sin embargo a Canfrán no fue el presidente de Aragón, el presidente de los aragoneses y de las aragonesas, a inaugurar ese nuevo tramo que se ha remodelado, como digo, una inversión potente por parte del Gobierno de España, que ya era hora que invirtiese en Aragón y en ese paso, y no estaba el presidente del Gobierno de Aragón. Y yo creo particularmente, sea del gobierno que sea, sea del partido que sea, el presidente del Gobierno de Aragón tiene que estar en un acto como ese, porque el Canfrán nos abre las puertas a Europa y mientras esté cerrado ni pasarán personas, ni pasarán mercancías y evidentemente es un paso que es más necesario que nunca en este contexto que tenemos económico. ¿Quién estuvo en ese acto, Joaquín? Pues creo que estuvo el presidente de Renfe, el presidente de Adif, el director secretario de general Estado, ¿no? También. de Transportes y creo que no hubo nadie ni de CREFCO ni de CRELOC, que son las asociaciones que históricamente han trabajado por la reapertura El del secretario de Canfrán. Estado también, yo creo, del Ministerio. ¿Y tienes los datos de si invitaron a la comunidad autónoma o no la invitaron? Pues estoy convencido que sí, porque si estuvo el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, estoy convencido de que invitaron a la comunidad. Solamente faltaría. Pero bueno, seguramente Jorge Azcón tendría otra cosa mejor que hacer con algún atril por ahí que tendría y bueno, esas cosas que hace Jorge Azcón. Marear a la gente. Bueno, yo me felicito también mucho de la apertura del Canfrán porque evidentemente es una de esas infraestructuras que además... ¿Pero invitasteis al Gobierno de Aragón? No controlo la agenda del Ministerio ¿Deberías? de Transportes y del Pues señor mira, aquí hay que Puente. venir preparado. Además yo la por semana favor. pasada estaba en otros menesteres. Hablando de cosas que pasaron la semana pasada, que antes habéis hecho un poco de chanza con el tema de los pinganillos, el hablar euskera, no hablar euskera, y el desplante que dio la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay una cosa que se ha olvidado mencionar, y es que en esa conferencia de presidentes se rechazó por parte de todas las comunidades del Partido Popular una de esas medidas que creo que tendrían que ser incuestionables independientemente del partido que las propusiera. Y es el dinero que el gobierno del Estado planteaba para que las comunidades autónomas ¿La quita de realizaran la vivienda. No, realizaran vivienda, el tema de la vivienda. Ah, es Lo de la verdad. deuda, es Que verdad también fue, es que que se esto- debatió, pero Sí, no, también, pero como o sea, no es que- estaba la cosa madura para Es que llegar a esto acuerdos. junto, y en todas partes. Yo quería destacar el tema de la vivienda. Estamos de acuerdo que la vivienda es una de las cosas que nos hace más desiguales, fijaros lo que os digo. Y es otra de esas cosas en las que la familia donde hayas nacido influye mucho para que puedas tener o no puedas tener vivienda. Y me diréis, ¿estás obsesionado con el tema de Ya sé de por la dónde vas, transmisión Miguel, de- ya sé por dónde vas. Quiero decir, en este momento Te veo venir. lo que necesitamos es generar una gran bolsa pública de vivienda y para ello las comunidades autónomas nos tenemos que involucrar. Y mira, y José Ignacio lo sabe, que lo he reconocido alguna vez, aquí Aragón, aunque hay cosas que no me gustan, Habla con Octavio, hombre. Octavio habla lo está con haciendo López, bien. No, habla con que él. no, que iba a te va hablar de que explicar lo está haciendo. que se están haciendo viviendas que no se hicieron antes. Algunas cosas no me Estaban gusta mucho planificadas. como las ha planteado porque va a hacer ganar mucho al que las construye, pero como es lógico y es normal, pero no van a lo hacer está gratis. haciendo. Pero mira, te digo una cosa, o sea, que te lo he dicho muchas veces, José Es que Ignacio, antes no las querían que ni las hacer. está haciendo, pero hay que hacer muchas más. Al final, el plan de vivienda Y que joven sean de del Gobierno de Octavio, Aragón. que son 2.700, que no está mal,
pero es insuficiente. Estamos hablando de que en este momento ¿Pero cuántas se habla... ¿cuántas ha hecho el presidente del gobierno? Oscar- que prometió Bueno, Pues bueno, mira, muchos millones. vamos a ver de ahora euros. las que se están Ya, haciendo, que os que incluye a los hay dos. un plan de Hay viviendas un plan, y se van a otra vez. desarrollar. Otra Se van a un desarrollar. plan. Pero tenemos que introducir Después de 7 todos. años, ahora hay un plan. José Ignacio, Miguel. todas las administraciones debemos ser corresponsables. Y el gobierno de España les dijo, la vivienda es una competencia que está recogida en todos los estatutos de autonomía. Es decir, es una competencia compartida con las comunidades autónomas. Y lo que les dijo, os voy a dar un fondo para que entre todos, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, construyamos vivienda. Porque aquí lo que hace falta es construir mucha vivienda. Y vivienda asequible. Porque ahora mismo en Zaragoza, es verdad... Pero Y ¿tú luego estabas- poderla ¿tú estabas pagar? en esta reunión o qué? Pero vamos a ver, Miguel, yo por lo que sé, Se ha planteado. Tenemos que hacer Está el gracioso, minuto de oro, señor ¿eh? Senado, que está El sé, minuto gracioso. de tengo oro. Nos lo vamos a entendido, comer, el minuto de oro. temas económicos los derivaron todos No, pero a la pero no. reunión de la Pero, política José fiscal y Ignacio, financiera, José que Ignacio, tienen que reunirse. Tú sabes no dejaron que hablar de eso para nada. se ofrecieron porque una estaba la serie desigualdad, de convenios de Cataluña, financiación Aragón y de el la resto de política de comunidades. vivienda. Sí, sí. Porque uno de los temas que llevó el gobierno de España era transferir fondos a las comunidades autónomas. Lo sabes igual que yo. No desvíes el tema en este caso. Lo que estoy diciendo es, el principal problema que existe en este momento en este país Es y el partido- principal fuente... El Partido Popular. No, Dios me vale, libre. no, quería que Ni ibas el a decir- Partido Socialista siquiera, ¿eh? Ni Y Vox, siquiera... y ni Vox, si- bueno, que Vox no lo lo sé. dice él, pero mira, Pero ni siquiera lo Pedro, está dando pero a fíjate, entender, Oscar. el principal problema de España no es ni siquiera el malvado brujo de Pedro Sánchez. Ni siquiera, ¿eh? Bueno, Lo que- el principal problema de este país. El principal problema es la El ley de principal vivienda. problema No, Miguel, es es la la ley de vivienda. vivienda, por favor. No, hay, la ley de hay que vivienda, hablar, hay que pero empezar si no por la la ley de apli- vivienda. si no Tú la sa- aplicáis, ¿Tú Óscar, sabes si cuánto no la ha subido aplicáis. internamente los alquileres en un año? Y es solo por la ley de El vivienda. 13%, Es solo por la ley de vivienda. El 13%. No tiene nada que ver con la ambición de los especuladores en vivienda. No tiene nada que ver con la especulación en vivienda. No tiene que ver con la falta de oferta. Mira, vamos a ver, ¿no te das cuenta que la ley de vivienda es un auténtico error? Te Que he lo dicho estamos alguna pagando vez muy caro. que hay que Y tienes reformarla. estar Te lo he por dicho, supuesto, te lo he por dicho. supuesto. Reconozco las ¿A qué limitaciones. esperáis? Pero ¿A qué esperáis? pues a Estáis construir, gobernando. porque en este momento no es un problema de legislación, Pero es un puedes problema hablar de con los promotores. de oferta. Por supuesto, De los oferta, plazos. Óscar. A ver, chicos, continuará. Algunas de las ¿Qué? personas que están durmiendo en la calle, lamentablemente, son propietarias de pisos que han sido desalojados por sus ocupas. No creo que haya muchos casos de eso, bueno, porque algunas salen En ya. Parque Bruil, Algunas hasta les de ha esos esos costado no la hay. vida. la Miguel, primera algunas les ha vivienda es costado la vida. inalienable, Miguel, embargable en Parque y Abril, imprescriptible. Tan Te podemos inalienable como enseñar lo que casos, sale en Miguel. televisión todos los días. Es inalienable. Telecinco, La Puedes Sexta. reclamar, puedes ¿Qué hay reclamar detrás de verdad de tu todo derecho eso? a restituir tu vivienda si es de tu propiedad. Si Bueno, es tu única ¿qué vivienda. está pasando? No está pasando. No. Con Os gente lo estáis sentada- Asusta inventando. viejas. Gente Asusta Os lo estáis viejas. inventando. sentada a la puerta de su casa. Os lo estáis inventando. Ya va un minuto de Poner el odio. alcachofa Bueno. a esa gente, poner el alcachofa. Cuando vayáis a la calle, Pero- ir a las personas que dice el señor Senado a ver si existen digo por ahí y a- les se lo ponéis digo a la los alcachofa. compañeros. Van a salir así. No tienen Así vivienda. van a salir. No tienen Así vivienda van a ni está salir. ocupada. Por favor. ¿Cómo va a estar ocupada? Pero no sabéis las estadísticas que han subido las ocupaciones de saldréis un a- año, ya de un saldréis a año a explicarlo otro. Es que no las vosotros. sabéis o ¿Un que no las leéis. 0,01? No. ¿Un 0,01? Mira, más de un 6 y pico por ciento Venga, según hombre, año por otro. favor. Léete lo que son Venga, estadísticas hombre, por oficiales. favor. Hay que venir documentado, por No favor. asustéis a Hay la que gente venir por 4 documentado. votos. No Hay que venir asustéis a informado. la gente por 4 Son votos. estadísticas oficiales. Te las Bueno, por traeré, 4 no, supuesto. por más. Te las Por 4 traeré. no, por más. Te las traeré. Óscar, Oye, 6% de viviendas 6% subido ocupadas. un año a otro. Menuda intensidad de debate, ¿eh? Me decías que No, la es que semana hace pasada mucho calor y se nota. había sido muy Calor. tranquilo. La Oye, semana pasada. desde luego yo creo que nos escucharán con Es ganas. que tú, el que vino es muy Porque tranquilo, Yo no sé qué Zafi. habéis merendado, Me madre dijo mía. Nada, Mercedes Madre que mía. viniera. Yo en Petit Suisse me he comido. Que Las animara un 7 poco la no nos ha tertulia. dado de merendar. Así estamos, así estamos. Que animara. Bueno, ¿Minuto de oro? El minuto de Ah, oro. ¿hay de eso Óscar, todavía? el Minuto, no, minutito de oro. Bueno, El minutito de voy a oro. ser muy breve. Simplemente, en primer lugar, Un minuto. Vale. Venga. voy a ser muy breve. En primer lugar, me gustaría rendir homenaje a esos héroes anónimos y ciudadanos ejemplares, sobre todo todas estas personas que ayudaron a la residencia de ancianos que se incendió en Zalfonada. Me estoy acordando de personas como Darwin, un camarero en un restaurante, los clientes que había allí cercanos que ayudaron a sacar a esta persona mayores, una doctora joven, creo que se llama Elena, su novio Álvaro, personas anónimas que prestaron todo su apoyo y estuvieron con esta persona. Con esta gente, de verdad, hay que homenajearla, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues que somos un gran país, lo he dicho varias veces. España es fuerte, saldrá de todo esto. Hago un llamamiento sobre todo a todas las personas que están votando a la izquierda, sobre todo los padres de familia, que piensen si es el país que quieren. Si es un país que libera golpistas, que vale una amnistía, libera violadores, los ocupas. Un presidente del gobierno
que prácticamente ya está a las puertas de ser procesado. ¿Es este el país que quieren para sus hijos? En el resto de Europa, fuerzas como la nuestra, porque escucha a las personas y están con las cosas cercanas, pues ya están rondando en intención de voto de más del 20%. Somos la segunda o la primera fuerza política. Estamos con las cosas que de verdad importan, con el futuro, sobre todo los más jóvenes, con el autónomo que quiere abrir negocio, con la persona que se quiere emancipar, con estas cosas que son las que me preocupen, que nos preocupan, sobre todo que no haya más recorte de libertades. José Ignacio. Sí, bueno, yo creo que no resuelven los problemas de la ciudadanía el echarnos los muertos a la cara de nadie. Yo es que esto lo he escuchado hoy en el debate de hoy y es bastante grave, porque claro, echar los muertos encima de la mesa cuando hemos padecido una pandemia en España que ha fallecido más gente que ningún otro país y que creo que sensatamente todos hemos asumido lo que pasó después de todas las irregularidades gubernamentales que asistieron con el tema del acopio de material sanitario, que se impidió a las comunidades autónomas a comprarlos y lo centralizaron para enriquecerse algunos pocos, y de hecho de eso hablaremos más adelante, y creo que no es bueno echar los muertos encima de la mesa. De verdad, así no se arreglan las cosas, y yo entiendo que lo que hay que hacer es mirar al futuro, pensar en el presente. Los temas que hay ahora son actuales, de rabiosa actualidad, no se pueden enmascarar con otras cuestiones, y si se quieren resolver aquellos temas pasados, si alguno queda pendiente, resuélvase, pero primero vamos a resolver los que tenemos más cerca, que están calientes de verdad, y que alguno va a tener que salir corriendo por la gatera. Hay datos más que sobrados y la sociedad cada vez la podemos engañar todos menos, y creo que es bueno que todos hablemos muy claro de lo que hay. Cada uno tiene su responsabilidad, va a tener que asumir, y cuando se gobierna para todos, no solo para tus amigos y los que quieres recomendar para enchufar en los cargos que puedes hacerlo, porque de esa manera pues vives mucho mejor. Si no, se lo preguntamos pues a toda esta gente que sale en fotos, por cierto, con el señor presidente del gobierno. Pues a mí me preocupa la polarización, como he dicho antes, me preocupan las imágenes que vienen también de Estados Unidos, me preocupa Zaragoza y Aragón, por supuesto, pero me preocupa la política internacional y el contexto social, me preocupa Europa, y las imágenes que vienen de Los Ángeles, evidentemente, son muy preocupantes. Parece, como acabas de decir bien, me parece que es una buena comparación, parece una película de Hollywood, parece en este caso concreto La Purga. Esto viene por parte de un presidente de los Estados Unidos que se ha hecho muchísimas fotos, numerosas fotos, con un líder de la ultraderecha europea como es Santiago Abascal, y parece ser que es el modelo que quieren plantear en España los compañeros de Vox, ¿no? Y yo particularmente creo que así no se soluciona el problema de la migración y no se soluciona absolutamente ningún tipo de problema. Yo lo que quiero y lo que me gustaría es que las personas fueran capaces de dejar el ruido aparte y de que nos preocupemos, aparte de lo que suceda en otros lugares del mundo, por supuesto que sí, de lo que sucede en Zaragoza, que son muchos los problemas a los que tenemos que hacer frente, que se preocupen por lo que pasa en Aragón, porque preocupándonos por lo que pasa en Zaragoza y preocupándonos por lo que pasa en Aragón, haremos un gran favor, no solamente a nuestro contexto más cercano, sino también a Europa y al mundo. Miguel. Pues en este minuto quiero hablar un poco de nuestra ciudad. De una ciudad que parece, según dice nuestra alcaldesa, que es brillante, que está en ebullición, pero que luego nos encontramos circunstancias como las que hemos visto en el entorno de Parque Brühl. Nos encontramos con una ciudad que es absolutamente desigual, una ciudad en la que los servicios públicos son más caros y nos cuestan más, pero que no lo percibimos. Una ciudad que se llena de eventos, pero que detrás de esos eventos, detrás de esa Plaza del Pilar, que en algunas ocasiones está abarrotada, o por eventos que no han tenido tanto éxito como es los eventos como el de la Garnacha, hay una realidad que es tozuda, y es una realidad que dice que la Zaragoza que se levanta todos los días pronto, esa Zaragoza que madruga, se está dando la espalda por su gobierno. Nos hemos dedicado a esta tertulia a debatir mucho sobre lo que nos afecta al gobierno de España, lo que nos afecta. Es verdad que todo nos afecta, que Vox tiene la solución, pero creo que tenemos que mirar más a nuestra realidad. Y... Es que la tenemos, Miguel. Óscar, déjame, que no te... No, por alusiones. No, con las alusiones no, que en el minuto de oro, que no hay que aludir nada. De gloria y de oro. Y de oro ya. De platino. Lo que digo es que tenemos que, como responsables políticos, es una reflexión que me gusta hacer porque evidentemente el clima de tensión y de polarización es extremo. Hasta yo mismo me lo noto y me lo he notado en esta tertulia, y pido disculpas a mis compañeros si en alguna ocasión
Porque la polarización no es buena. Y deberíamos entrar en otro tipo de debates, en el debate del encuentro, de ver la parte que me dice Óscar, qué parte se puede aplicar, de la parte de José Ignacio, de encontrarnos, y sobre todo encontrarnos en aquello que es más fácil encontrarnos. Igual no nos vamos a poner nunca de acuerdo en cómo hay que establecer la política fiscal, ni siquiera por lo que hemos visto de cómo tiene que ser la manera de acceder a la magistratura. Pero hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo para solucionar la zona del Parque Brühl, para mejorar la movilidad, para recuperar, como ha dicho Joaquín, que no hay que tener seguro para ir en bicicleta si la bicicleta no corre más de 25 km por hora. Si te atropella. Si te atropellan tienes el seguro, seguro de hogar. No todo el mundo Pero tiene seguro de hogar. yo lo que estoy diciendo, Óscar, es que intentemos entre todos, y no es difícil, porque muchas veces los partidos a los que representamos, y todos tenemos en nuestros partidos muchas cosas que no nos terminan, intentemos que construyamos una democracia desde lo próximo, porque desde lo próximo seremos capaces de encontrarnos y evitar que esto acabe muy mal. Bueno, yo creo que ¿Y los bienes de Sigena para cuándo? Porque Bueno, Sumar, por el ejemplo, programa se ha que viene. abstenido. El programa que viene, venga, el programa Sumar, que los viene. aragonesistas se han abstenido. Óscar, No a ver, quieren no traer. empezaremos por el Esto es como tema nacional. dependen de Cataluña. Más Pues, que un al minuto final- de oro, parece un minuto de gracia. Y seguimos con el debate. A ver, hablamos de temas muy serios. Si alguna vez se nos nota sido un una descargo, un trigo de sonrisa, descargo. nos miramos Eso de los es. unos a los otros, los telespectadores que también entiendan que es que aquí se pasan momentos de tensión también, ¿eh? Y entonces, Contenida, y contenida. sabemos que son temas muy serios, algunos desagradables de los que a ninguno nos gustaría hablar. Entonces, si alguna vez se nos escapa una sonrisa, unas miradas así como cómplices, ¿no? Pues es que, a ver, vamos a ver, necesitamos también romper un poco esta situación de tensión que estamos viviendo en general. Yo sí que os voy a proponer, el próximo programa vamos a ir a hacer uno de nacional y mezclado, y el de la semana que viene lo dedicamos íntegro, pase lo que pase, a Zaragoza y Aragón. Si luego Porque hablamos de lo que es que queremos. si no nos vamos calentando, exacto, y luego, Yo de la bici de Jorge y luego, Puello, exactamente. dando vueltas ¿Eh? Exacto, bueno. Por predicadores. Oye, pues eso también yo creo que nos hace diferentes. Que venimos aquí con un guión y luego hacemos lo que nos parece. Lo que nos deja Mercedes. O sea que no, yo ya ven que lo que ellos Estamos quieren. a la orden. A la orden. Bueno, buenas noches, gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.